Pregunto esto también porque decías lo de los periódicos. Puedo compartir un poco la información con los que están acá, que tal vez no lo saben, pero esta misma semana hubo toda una movida política otra vez para destituir a Manuela Carmena desde el Partido Popular, que está buscando a toda costa que un dirigente del PSOE abandone el apoyo a Manuela Carmena y le permita justamente al PP volver a estar al frente de la alcaldía. Ahora, esto tiene mucha repercusión en los periódicos, de la misma manera que hace unos días también, un poco más que 2 semanas, los dos principales diarios opositores madrileños, La Razón y el ABC, publicaron extensas notas y reportajes respecto de tus vacaciones, señalando que habías gastado una fortuna en las vacaciones, e incluso en algo que es ridículo, pero que tiene su importancia, y es que publicaron una foto donde estabas con una flor diciendo que esa flor había sido tomada de una especie en extinción y que estaba, bueno, la alcaldesa de Madrid obviamente no le importaba la flor que se estaban extinguiendo en España. Ahora, ¿te van marcando la agenda esos medios de comunicación? ¿Cómo se hace desde el poder obtenido para decir yo sigo gobernando a pesar de que hay una campaña que me difama, que me busca destruir y que además me impone temas sobre los cuales me imagino que te sentís necesitada de responder? Bueno, pues fíjate, Pedro, y un comentario que me parece importante porque forma parte de algo muy trascendente para mí en el libro, ¿no? Como a mí me ha correspondido tener ocasión y tener el placer de poder modificar cosas y poder mejorar muchas pequeñas cosas por donde he pasado, pues he aprendido a que un innovador social tiene siempre que estar muy bien preparado para conocer lo que yo llamo la curva del cambio. Y yo en el libro lo explico. Siempre. Página 61, muy interesante. Yo lo explico muy bien porque lo he vivido y cuando yo me di cuenta de eso, bueno, me ayudó a estar tranquila. Yo, en la campaña electoral, por ejemplo, pues cuando empezó la campaña electoral, bueno, pues yo creo que los medios de comunicación me oyeron decir que yo no iba a hacer mítines porque no creía en los mítines, que iba a hacer simplemente reuniones en los barrios, hablando con los vecinos. Yo creo que a los periodistas esto les pareció muy naif. Esta señora es muy naif, además esta señora mayor, ¿qué cosas dice? Y no me dieron ninguna importancia. Esto es siempre lo que pasa cuando alguien empieza a innovar. Cuando innovas algo hay una primera fase que es la de la indiferencia. Qué raro, no sabemos qué decir, pasamos, no pasa nada. Cuando la innovación sigue adelante, eso ya es otra cosa. Entonces, si la innovación sigue adelante y nos perjudica, nos hace pensar sobre lo que hacemos y nos damos cuenta que lo que hacemos es ridículo, no es correcto, es impostado, entonces ya sí nos preocupa y empieza la confrontación. Y la confrontación es muy dura, porque es el ataque sistemático. En el libro yo cuento que uno de mis grandes cambios fue acabar con las corrupciones que había cuando yo llegué a la justicia. Había un momento de una gran corrupción en la justicia de Madrid, hasta el punto de que, bueno, se conocía el barrio, en concreto la plaza donde estaban los juzgados, como una plaza, diríamos aquí, la plaza de la coima, ¿no? Porque allí se sabía que si se pagaba por tanto te daban la libertad, en fin, había una situación realmente de corrupción que era inaceptable. Y yo empecé a denunciar aquello y me acuerdo muy bien que un día en el garaje de los juzgados, pues hubo un secretario que tuvo una actitud agresiva, me dijo, mira, no te abofeteo porque eres una mujer, pero estás desprestigiando. Bueno, fue una campaña terrible y yo sufrí en aquella campaña. Ahora ya me doy cuenta que es lo normal del proceso de cambio y entonces la persona que está haciendo un proceso de cambio, que está introduciendo unas maneras diferentes de hacer política, debe saber que va a tener una confrontación dura y tiene que saber cómo convivir con esa confrontación. ¿Cómo convivo yo? Yo convivo quitando confrontación, intento restar toda la confrontación. Contaba Pedro en las declaraciones que ha hecho la presidenta del Partido Popular en Madrid, en el que proponía de nuevo a un miembro del Partido Socialista que abandonara el Partido Socialista para constituir una mayoría diferente y poder, por tanto, efectuar una remoción de mi cargo, ¿no? Me preguntan unos periodistas españoles aquí, ¿no le parece esto terrible? ¿No le parece? ¿Cómo contesto?
Bueno, yo creo que está en su derecho la presidenta del Partido Popular de hacer las propuestas que le considere convenientes. Pero ¿a usted no le parece que esto es una cosa que es deleznable? Bueno, yo creo que la señora Aguirre en lo político, pues en sus manifestaciones tiene muchas veces muy impostadas, muy relacionadas para el diálogo político, pero en el diálogo corto, en la corta distancia, es una persona dialogante y accesible. Y el periodista ya no sabe qué decir, porque lo que está esperando es que yo insulte para, como antes me comentaba Pedro, ir enseguida con el correveidile y decirle a la señora Aguirre, ha dicho la señora Carmena. ¿Por qué? Porque yo diría, ya inmediatamente como periodista, diría, Manuela Carmena dice que es una impostora o que es impostada, bueno, para buscar justamente la fricción. Yo creo que hay que buscar siempre, tener mucho cuidado con las palabras y rebajar muchísimo la tensión, ¿no? Con el tema de la flor y tal, pues yo cuando me han preguntado, yo he dicho, bueno, yo ya he explicado que en fin, no tiene ningún tipo de justificación estas cosas que estoy escuchando, pero yo comprendo que un político pues interesa a la sociedad y que la sociedad quiere saber de la vida de un político, yo lo comprendo y no tengo nada que decir contra los periodistas que hacen esas informaciones, únicamente que digan la verdad, que confronten, que me llamen por teléfono antes de decir si se ha pagado una cantidad cuando eso no es cierto, nada más que eso, ¿no? Ahora, hablaste antes de los cambios que lograste. ¿Cómo se logran ese paso de la indiferencia a aceptar efectivamente que algunos cambios son posibles? ¿Cómo se logra ese consenso? Bueno, yo creo que de alguna manera hay que amar mucho el cambio. Yo creo que para conseguir cambiar pequeñas cosas que luego puedan sumarse a grandes cosas, es muy importante tener la capacidad de imaginar cómo sería algo distinto. Por eso yo le doy muchísima importancia al desarrollo de la imaginación y a la agilidad para el cambio en la educación. Me parece imprescindible educar a niños que tengan gran imaginación y que tengan gran elasticidad en el cambio. Entre otras cosas porque vivimos una sociedad tan absolutamente cambiante que si no estamos preparados para el cambio no vamos a saber vivir y no vamos a ser felices, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante querer el cambio, tener mucho placer por el cambio, sacar energía pero porque te produce placer, porque os aseguro que cuando ves que has sido capaz de modificar algo, el placer es extraordinario. Entonces tienes que tener primero capacidad para imaginarlo y después pasión para disfrutar haciéndolo. Hay que disfrutar con el cambio. A mí me hace gracia cuando la gente busca experiencias importantes deportivas, de hacer un rafting absolutamente riesgoso entre ríos turbulentos, ¿no? Sí, es un placer muy grande, pero el placer de la innovación social es también muy grande, ver cómo se modifica la sociedad, cómo las personas pueden vivir más dignas, más felices, ¿no? Es importante, ¿no? Me acuerdo que quitar la corrupción en aquel momento para mí fue grandioso, entre otras cosas, porque muchas personas luego vienen a darte las gracias, ¿no? Mi primer destino siempre me acuerdo que era un pueblo de las Islas Canarias precioso y cuando yo iba a la compra y al mercado, las personas del mercado me lo decían, menos mal que ha habido una mujer tenía que ser, que ha conseguido el que se nos dejen de pedir todo ese dinero que se nos pedía, ¿no? Eso es enormemente placentero. Entonces, imaginación, pasión, con placer y después aliaos. Uno tampoco puede sentirse capaz de sentirse único en el mundo. Hay que buscar alianzas, hay que seducir, hay que contagiar, hay que convencer a los que están más cerca para que poniéndose delante los demás estén dispuestos a hacer bulto, por lo menos, ¿no? Yo creo que esa es la primera parte y luego resistir, tener seguridad y resistir, porque después viene una época hermosísima, que es cuando todo el mundo dice, pues qué bien está esto que hemos hecho. Qué bien está esto que hemos cambiado. Y es más, se creen que lo han hecho ellos. A mí me pasa con el tema, yo me acuerdo cuando era jovencilla que hablábamos de la democracia y todas estas cosas y aunque os parezca mentira, yo me acuerdo que siendo yo joven, una jovencísima abogada, se me acercaban algunas personas, bueno, sois unos ingenuos. Por el carácter de los españoles nunca va a poder haber democracia.
Y lo decían de verdad, se lo creían. La democracia en España es imposible. Estábamos hablando pues de los años 70, ¿no? Y bueno, te lo decían con una seguridad. Hay que oírlos ahora, cómo defienden la democracia, ¿no? Hay que oírlos, que parece que la hicieron ellos, ¿no? Bueno, eso es el gran logro del cambio.